Fabricamos talento. Fabricamos innovación. Y, cómo no, sostenibilidad. Fabricamos una nueva economía. Y un mundo nuevo, en 3D, por supuesto. Pero sobre todo, fabricamos futuro. Y es que fabricamos empleo para más de 137.000 trabajadores. Fabricamos oportunidades globales de negocio en un espacio de más de 10 millones de metros cuadrados. Y fabricamos servicios de vanguardia y ventajas competitivas para más de 175 empresas. Consorcio de la Zona Franca. Fabricamos oportunidades para tu futuro. Welcome to D-Factory, the factory that develops talent, technology, innovation, and of course in the heart of Barcelona. After all, D-Factory is consolidating Barcelona as a European capital of development for Industry 4.0, for digitalization, for transformation, creating 1,500 direct jobs and 5,000 indirect jobs in the city, close to the metro, the harbour and the airport. And promoted by the Consorci de la Zona Franca de Barcelona. It's a time of changes. Now is the time to move on. This is the time for solutions. Feel emotion. Be new is born. Me and me, none of you. Now I'm connected to you. Me and me, none of you. Me and you will do it for you. This is the time for solutions. Be new is for you. Bueno, qué alegría, ¿eh? Si vieseis lo que pasa detrás de las cámaras en el plató cuando estamos a punto de conectarnos y nos vinimos arriba con la canción de Viniu, que ya prácticamente nos la sabemos. Yo no sé los ponentes si se la saben, pero el equipo sí, ¿eh? Vamos a tener que comprobar vuestras dotes de cantantes dentro de un ratito. Bueno, han pasado 4 días ya casi todos aquí en Viniu Mobility, la que ha sido mi casa durante estos 4 días y la casa de todo el equipo que nos ha acompañado aquí mismo. Bueno, estamos en la última sesión. No quiero poner presión a nuestros ponentes, pero ahí vamos. Hemos estado toda la mañana montados, bueno, en aviones de pasajeros, en drones, de todo, ¿eh? Todo lo que volaba ha pasado por este plató. ¿Cómo acabaremos hoy? Mira, a ver, os hago memoria. El martes, no sé si os acordáis que pasó por el plató de Viniu Mobility la directora de innovación de Renfe, ¿os acordáis? Sí. Y hablamos que nos dijo que uno de los grandes retos de futuro de la compañía era integrar la micromovilidad a sus trayectos con pasajeros, combinar lo público, lo privado, ¿no? Para resolver el transporte de ese trayecto, de esa última milla, lo que nos lleva a casa, ¿no? De casa al tren, del tren a casa otra vez, ¿no? Sería lo que sería integrar esa multimodalidad. Bueno, la implantación del marketplace de servicios multimodales es un reto que permitiría incrementar la cuota del transporte ferroviario, por ejemplo. En esta sesión vamos a dedicar a debatir y a analizar los retos y las dificultades que comporta ponerlo en marcha, así como también sus condicionantes y también la configuración. Al frente de este panel, alguien que sabe mucho, Jordi Furnós, que es director de consultoría y proyectos internacionales de Cimalsa. Bienvenido, Jordi. Hola, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universitat Politécnica de Barcelona, dirigido y participado en estudios y proyectos relacionados con la logística, el transporte y el desarrollo de infraestructuras durante más de 30 años y en diversos países de la Unión Europea, de Iberoamérica, de Asia y de África. Bueno, Jordi, yo no quiero poner presión,
pero es que vamos, esto hay que dejarlo muy arriba, ¿eh? No te quepa duda. Así, duda. esa es la actitud. Así me gusta. Vamos a por todas con esta multimodalidad y con este marketplace que estoy convencida que nos va a seducir. Nos vemos en un ratito. Hasta ahora. Muy bien, pues muchas gracias. Yo lo primero que voy a hacer es introducir a los ponentes, que son los importantes en esta mesa. En primer lugar, a mi izquierda está Nuria Lacazi. Ella es la secretaria general de la Asociación de Cargadores de España y participa en los órganos consultivos de la Administración en materia de transporte de mercancías y representa los intereses de los grandes cargadores en los foros relacionados con el transporte y las mercancías. A su izquierda está Aristarco Tomás. Aristarco Tomás forma parte de la tercera generación de empresas de transporte de mercancías por carretera muy polarizadas en tráficos con los países nórdicos y particularmente con productos perecederos. Actualmente él ha sido un gran impulsor de la multimodalidad en las empresas, en la suya y en otras, y actualmente está ejerciendo labores de consultor justamente para impulsar este tipo de cuestiones. A su izquierda está Emilio Mulet. Emilio Mulet es director del programa de gestión de fondos europeos de SADE y lidera el área de innovación de la solución tecnológica multimodal logística USINCRO. Tiene gran experiencia en proyectos europeos y en financiación de este tipo de proyectos, por lo tanto es una persona también importante a la hora de configurar herramientas de financiación de este tipo de proyectos. Tenemos online a Ignasi Gómez Belinchón. Ignasi Gómez Belinchón ha estado trabajando muchos años en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en temas de investigación ambiental y desarrollo tecnológico, y durante los últimos 10 años ha gestionado y facilitado proyectos con la Unión Europea desde su posición de director general del clúster Rail Group. Por tanto, digamos, tiene una visión muy interesante desde la óptica de lo que sería el operador ferroviario. En el fondo tenemos varios elementos que vamos a compaginar y tratar de ver sus visiones respectivas a fin de ver cómo se puede configurar ese marketplace de servicios multimodales que todos pretendemos. Dicho esto, voy a contar brevemente por qué Cimalsa está aquí. Cimalsa ha dirigido y coordinado y llevado a cabo lo que es la estrategia logística para la internacionalización de la economía catalana, que es un proyecto encargado por el Gobierno de Cataluña y que fue aprobado por dicho gobierno en febrero del 2020, o sea, hace aproximadamente un año y medio, ¿de acuerdo? En este gran proyecto, como digo, aprobado por el gobierno, por lo tanto asumido por el gobierno, existe un total de más de 60 medidas concretas y muy específicas, muchas de ellas orientadas a la multimodalidad justamente. Por eso es relevante la presencia de Cimalsa en este foro, cuyo rol es coordinar, impulsar y dar apoyo a iniciativas como estas, de ver cómo puede surgir iniciativas de transporte multimodal, de marketplace de transporte multimodal. Dicho esto, la idea es que Cimalsa, como digo, es impulsora, coordinadora y facilitadora desde la neutralidad que le corresponde como empresa pública. La idea de este debate surge como tratar de poner en consonancia diferentes elementos, el primero de los cuales es el cargador. ¿Por qué el cargador? Porque el cargador es el propietario de la carga y el que genera la necesidad de estos servicios multimodales de transporte. Dicho esto, nos interesa también constatar qué experiencias anteriores se han llevado a cabo, qué pruebas pilotos, con qué éxito, qué pasa con las pruebas piloto, cómo se puede dar continuidad a ellas para que perduren en el tiempo de forma eficiente, no solamente en un entorno controlado y muy, digamos, entre algodones, que es lo que se hace en una prueba piloto, sino que puedan tener continuidad en el futuro. Y veremos también la puesta en marcha, iniciativas de puesta en marcha reales de plataformas de servicios intermodales de transporte por parte de una empresa concreta que lleva años trabajando en ese ámbito y que, por tanto, tiene bastante que contar respecto a lo que han hecho, lo que esperan y qué dificultades se han encontrado a lo largo de su camino llevado a cabo hasta ahora. Comentando un poco el hilo argumental de este debate, en el cual intervenid cuando queráis, yo creo que lo mejor es que empiece, digamos, Nuria Lacazi como digamos, secretaria general de la Asociación de Cargadores y que nos dé el punto de vista de cuáles son las necesidades y los puntos de vista del cargador a la hora de poner en marcha estos servicios. Nuria, cuando quieras. Hola, pues mi visión es la visión de grandes empresas. Yo lo que represento son grandes empresas
de los sectores del sector industrial, del retailer, que lo que tienen en común es que mueven grandes volúmenes de mercancía utilizando los 4 modos de transporte. En principio, los 4 modos de transporte. Hasta ahora, el modo prioritario, preferente para lo que es el transporte en el ámbito europeo, pues es la carretera. No vamos a ocultar que el 90% es carretera. Pero algo tiene que cambiar y algo debe estar cambiando. Es decir, nosotros, estas empresas tienen una conciencia sostenible cada vez mayor, un poco por convencimiento pleno y otro poco porque el cliente cada vez te pide productos que hayan llegado para su consumo de una forma más sostenible desde la cuna a la tumba, y esto incluye el transporte de mercancías. Con lo cual, el colectivo que yo represento, los cargadores, están buscando estas alternativas. No las encuentran en la carretera porque la tecnología de los vehículos no resuelve todavía distancias más largas, cortas sí, a lo mejor para pequeñas distancias, para distribución urbana de mercancías. Hay furgonetas y camiones eléctricos que resuelven muy bien, con una autonomía suficiente, pero no encontramos en la carretera esta alternativa para distancias largas a partir de los 600, 400, 600 kilómetros y en transporte internacional. Con lo cual estamos viendo que tenemos que reorientar nuestras cadenas de suministro necesariamente a otras alternativas más sostenibles. Y esta alternativa hoy por hoy incluye el ferrocarril. Es decir, puede ser una combinación de modos, debe ser una combinación de modos, entendemos que sí, para que al final sea rentable, eficiente, competitivo. No basta solo el ferrocarril, pero tenemos que considerarlo seriamente. ¿Y el papel de la digitalización en este ámbito, digamos, qué papel jugaría? A ver, nosotros, la verdad es que somos, os podéis imaginar que estas empresas, la partida en su estructura de costes, el coste del transporte puede representar hasta el 10% dentro de su estructura de costes el transporte. Con lo cual, para nosotros, la tercera cifra decimal ya es fundamental. Ya una variación nos puede suponer muchos millones de euros en beneficio o en perjuicio, ¿no? Entonces, todo lo que sea facilitar la gestión y la operativa del transporte de mercancías es reducción de costes directa y muy importante para nosotros. Con lo cual, abrazamos la digitalización, todos los aspectos de la digitalización. Es decir, intercambio de documentación, que nos facilite introducir el dato una única vez y que ese dato se pueda compartir, encontrar opciones, encontrar alternativas a nivel digital, encontrar lo que estamos tratando aquí, un marketplace en donde se junten todos y nos puedan dar unas soluciones viables, lo que decía, sostenibles, eficientes, competitivas. Es básico. Es que imagínate, pues si nos ahorran, te dice que la digitalización puede ahorrar hasta el 10% de costes. Pues un 10% en las cifras que manejamos de transporte para nosotros es clave. ¿Y la sensibilidad respecto a la reducción de huella de carbono, digamos, cómo se ve desde el sector? A ver, la verdad es que en ese sentido los cargadores hemos reconocido que tenemos una responsabilidad. Es decir, actuamos como prescriptores muchas veces de las soluciones de transporte que se van desarrollando aguas abajo. Es decir, prescribimos pues, a veces la ruta, el modo de transporte, incluso el tipo de vehículo en ocasiones. Entonces, eso sí que lo hemos interiorizado, lo hemos asumido y tenemos que trabajar porque somos el primer eslabón y actuar como tractores de este cambio hacia un transporte más sostenible. ¿Hasta qué punto el consumidor, digamos, presiona para que eso sea una realidad? Cada vez más, cada vez más. Es una de las cosas que nos mueve, ya digo, no solo el convencimiento, sino que el cliente cada vez pide productos más sostenibles. Y ahora mismo está empezándose, pero hay que aportar la huella de carbono y las emisiones que ha tenido tu producto a lo largo de toda su vida, de la cuna a la tumba. Y el consumidor, sobre todo el consumidor final, lo está comprobando si hay alternativas más entre los productos. Oye, pues qué alternativa tiene menor impacto ambiental y esta es a la que me dirijo. Y pagan más. Igual que el cargador, también te digo que ahora mismo en una encuesta que se hizo hace poco pagaría más por un transporte más sostenible, se está pagando más por un transporte más sostenible. También cambiaría de proveedor de transporte si no le ofrece las características de medioambientales o de reducción de emisiones que le está pidiendo. Y lo mismo el consumidor, claro, es el que nos presiona. Porque también entiendo que en los supermercados puede haber etiquetas que indiquen justamente ese nivel, digamos, de reducción de consumo de CO2, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, sí. A la hora de hacer la compra, pues también tienes este condicionante positivo que te puede inducir a cambiar un producto por otro respecto a ese condicionante. Y eso motiva mucho al cargador, pues estar seguro, porque somos una industria, somos gran distribución y necesitamos al cliente. Perfecto. Aristarco,
Cuéntanos un poco tu experiencia, Vale. tus intentos, tus batallas. Bueno, sí, un poco empezando al revés, ¿no? Del hilo de lo que estabais comentando ahora, de la decisión que toma el consumidor final. Hay ejemplos reales de prácticas que son ya habituales en supermercados daneses que reciben la mercancía que ha viajado en tren o ha viajado más que en tren de forma sostenible, de forma transporte multimodal, sostenible, de bajas emisiones. Entonces el comprador en la caja en este caso es uva, hay una pequeña etiqueta que pone he sido transportado en tren para mejorar el medio ambiente. Ese es un concepto muy claro y habitual en ciertas cadenas de supermercados para traccionar o para que el consumidor final tome esa decisión que comentaba Nuria, ¿no? Evidentemente, siguiendo tal como dice Nuria, el primer prescriptor son los cargadores. Son ellos los que indican al transportista o al operador multimodal cuáles son sus necesidades. Y como transportistas, operadores, debemos de recoger el reto y el reto consiste en ofrecer un servicio que esté integrando todas las diferentes opciones de modos de transporte, no solamente uno, sino diseñarlo a medida en función de las necesidades y de las posibilidades que hay, porque no siempre tenemos tren o no siempre tenemos barco para combinarlo. Entonces, esa ruta óptima es lo que debemos ofrecerle, pero bajo un concepto de ventanilla única. Nuestros cargadores están acostumbrados a tratar con una sola empresa que les gestiona toda esa cadena de suministro. En el momento en que hablamos de multimodalidad, participan, evidentemente, tal como es la definición, participan diferentes actores y el trabajo del transportista, freight forwarder, como queramos decirle, es la coordinación de todos esos modos de transporte. Necesitamos ser transversales, lo cual quiere decir que se impone la colaboración entre diferentes modos, pero también en diferentes tecnologías. Debemos de ser capaces de aportar tecnologías que den garantías de que esa mercancía no va a llegar ni tarde, ni fuera de tiempo, no va a llegar ni fuera de tiempo, ni en malas condiciones, o vamos a perder el control sobre la misma. ¿No? Está claro. Coméntanos un poco, digamos, las pruebas pilotos que habéis realizado vosotros, con qué nivel de éxito, con qué dificultades para convertirlas en algo permanente. Yo creo que tenéis experiencia en eso y vale la pena que lo pongamos sobre la mesa, si te parece bien. En nuestro caso, empezamos en el año 2007 a raíz de no era una recomendación, fue una exigencia de un cliente sueco que nos preguntó cuál era nuestro objetivo a nivel de transporte multimodal y la verdad es que en ese momento no teníamos las ideas claras, pero empezamos a trabajar porque, tal como digo, un sueco no era una recomendación, sino era una exigencia. Al año siguiente ya le entregamos el primer informe de reducción de emisiones de CO2 y es algo que convertimos en una práctica habitual de año en año en informarle de cuál había sido el resultado de reducción de emisiones de CO2. Para eso contamos con su colaboración, es decir, le propusimos diferentes modelos y pruebas piloto, mercancías bien controladas, pero que al final se convirtieron en tráficos regulares. Estamos hablando de tráficos regulares de frutas y verduras, con la monitorización que eso supone, el riesgo, los plazos de entrega que son para supermercados, y destinos como Alemania, con carne congelada, que es sensible, o con Suecia, con frutas y verduras, y, por ejemplo, en Finlandia, uno de los ejemplos más claros y de las rutas más habituales que teníamos era Almería-Helsinki. Almería-Helsinki, no existe el corredor del Mediterráneo, pero el corredor del Mediterráneo son los miles de camiones que están ahí, que salen a las 12 de la noche, como muy pronto, y a las 8 de la mañana te los encuentras en la puerta de tu nave para hacer un transbordo. Entonces, ahí hacíamos un transbordo a un contenedor, el contenedor cruzaba toda Europa en tren, luego cruzábamos el Báltico en barco y descargábamos. El cliente final era una famosa cadena, no voy a hacer publicidad, de fast food y era muy exigente en ese sentido, ¿no? Entonces debíamos de garantizarle la temperatura, por supuesto, y todo el resto de cuestiones. Fijaros que cuando estamos hablando de esas combinaciones de diferentes modos, introducimos algo que lo decía Nuria. Los trayectos de un camión cada vez se están acortando más y eso se trata de conciliar la vida profesional con la familiar. Es decir, no tiene demasiado sentido mandar a un señor de Almería a Helsinki que va a pasar 10 o 12 días fuera de su casa viviendo en 4 metros cuadrados. En otras épocas ha sido posible, pero hoy hay opciones para que haya relevos y ese señor se salga de Almería, desayune en Barcelona y vuelva a cenar en su casa o vaya a dormir otra vez en su casa. Hemos detectado en el estudio de la estrategia logística de Cataluña que uno de los grandes problemas es la falta de conductores y justamente es por esos temas que tú comentas, ¿no? por la dificultad de conciliar vida laboral con vida familiar. Y, digamos, haciendo trayectos cortos, ida y vuelta, es una forma de evitar justamente estas situaciones tan desagradables, ¿no? Y que evitan que
la gente joven se apunte a ese tipo de profesión, ¿no? Faltan 15.000 conductores profesionales en España, 400.000 en Europa. En Estados Unidos cobran alrededor de $60.000 y con todo eso también tienen dificultades para cubrir ese relevo generacional, ¿no? Y el tema de los retornos, porque imagino que enviabais producto refrigerado, al ser producto perecedero, los retornos, digamos, ¿qué tipo de mercancía o cómo se hacía? Todo tipo de mercancía, no hay balance en ese sentido, no hay balance, siempre hay más export que import y eso se refleja también en los precios. De un retorno se puede cobrar una tercera parte de lo que se cobra de una exportación y hay que lucharlos, son difíciles, entonces los camiones o los contenedores hay que moverlos dentro de los países o hacer cabotaje también para no hacer tantos kilómetros de vacío y permitir llegar a ese balance. Sin retorno no hay negocio. ¿Lo gestionáis vosotros el retorno? Sí. Directamente. O sea, ¿os habéis preocupado de buscar el retorno? El exportador tiene su carga y a partir de ahí tú despabilas no debemos como transportista, efectivamente. Evidentemente, una de las soluciones pasa por, en un futuro, colaborar, ¿no? Y que el exportador no sea el quien nos facilita los retornos, pero que formemos parte de un ecosistema en el cual podamos identificar las sinergias. Y ahí sí que las asociaciones, las entidades públicas, la tecnología, todo esto va a facilitar que podamos gestionar unas cadenas de suministro más eficientes. Recordar que la E de Environment, aunque nos pese, se escribe con una E de euro. Eso es algo que suena un poco duro, pero es así. Hay que ser competitivos a todos los niveles, económicos. Y lo que decíamos de las pruebas piloto que se llevan a cabo con éxito, ¿cuál es la dificultad para que se consoliden en el futuro, para que tengan continuidad? La dificultad simplemente es el compromiso por parte del cliente en este caso. Es decir, si hemos hecho una prueba piloto y ha salido bien, es que se puede repetir, se puede replicar y puede funcionar. No, cuando hemos hecho las pruebas piloto son reales, hemos transportado la carne, el cava o hemos transportado las lechugas que estábamos comentando y eso se convierte en tráficos regulares siempre y cuando haya voluntad por las partes y el resultado haya sido óptimo, por supuesto, ¿no? Evidentemente, cada vez que se hace uno de esos envíos y pruebas piloto, todo el mundo está mucho más pendiente, es decir, la cuestión, ¿no? Desde el jefe del almacén al responsable de calidad. Todo el mundo está muy motivado para que funcione. Bueno, para que funcione y todo el mundo está pendiente de si falla algo, te lo dicen enseguida, ¿no? Pero bueno, eso forma parte del trabajo. Muy bien. Ignasi, me gustaría, digamos, que tú nos comentaras lo que es tu visión, digamos, del operador ferroviario, pues un poco es tu sector, el que dominas y que, digamos, es un poco la razón de ser del clúster, este ámbito y el tema también un poco el tema tecnológico, las tecnologías que existen para poder dar respuesta a todo eso, ¿eh? No se te oye, Ignasi. Ahora he activado el micrófono, disculpad. Muchas gracias. Sí, la verdad es que las aproximaciones que han salido hasta ahora son las que nos dan base para poner en valor justamente el ferrocarril. Es decir, cosas que se han comentado, primero enfoque al cargador, clarísimamente. Ya llevamos trabajando este tema y absoluto convencimiento que esta es la clave, ¿no? Hay un aspecto que también ha salido de manera muy clara, que es la aplicación y los volúmenes. Y ahí hay un punto también de interés para lo que vamos a decir, ¿no? Porque justamente este enfoque al cargador, primero pasa por un enfoque de a quien se enfoca al cargador, que de hecho es la ciudadanía, en el fondo, porque vendemos, ¿no? Entonces, consolidar esos volúmenes pasa por entender primero dónde están esos volúmenes. Y en muchos casos, y como ha salido aquí, fíjense que las pruebas piloto que también comentaba Aristarco, la mayor parte de las que han salido con éxito y de las cuales pues hemos estado en algunas muy cerca, ¿no? de ellas, pasan justamente por unos volúmenes que actualmente están en la carretera. Y son volúmenes relativos a todos los productos de tipo agroalimentario, que son de primera necesidad, obviamente, y que actualmente no pasan por el ferrocarril. O sea, España mueve un 3% de carga, entre el 3 y el 5% de carga por ferrocarril. Europa mueve un 17%, lo cual tampoco es para alegrarse demasiado, y quiere decir que el resto está en carretera. Pero del que está en carretera, la mayor parte, unos volúmenes enormes, son relativos a este tipo de producto. Por lo tanto, la situación, para empezar, del ferrocarril, viene también favorecida por temas que han surgido. La concienciación medioambiental es un tema
de clara posición después de la pandemia en la ciudadanía, mucho más cercano, por tanto, admitir conceptos necesarios para poder vender, como puede ser este concepto de cero emisiones, de emisiones cero al respecto del medio ambiente. Claro, ahí el tren y la visión de los operadores ferroviarios es muy buena. No hay conductores tampoco en la carretera, por lo tanto eso también nos favorece. Pero tengamos en cuenta que cada trayecto en tren de 700 kilómetros nos está asegurando una reducción de CO2 del orden del 90% respecto a la carretera. Y esto es una ventaja en clave ciudadana y en clave cargador enorme. En algunas de las pruebas pilotos que hemos podido dar soporte y participar, las etiquetas del producto en supermercado colocaba 92% menos de CO2. Esa es una presión que favorece enormemente a quien tiene esa infraestructura, que es el ferrocarril. El problema está en cómo acercarnos al ferrocarril, porque desde el ferrocarril no nos podemos acercar ni al cargador ni al cliente final, puesto que no tenemos bien resuelta la capilaridad de las infraestructuras. Sobre todo, ¿cómo gestionamos? Primero, la información. ¿Quién es capaz de hacer esto? No existe. No está en ningún sitio. Ahí nos puede ayudar la tecnología. Conceptos como el marketplace tienen que insistir en primera instancia en informar, en segunda instancia en mapear los activos multimodales capaces de realizar esta capilaridad y tercero, el relacional, que nos ha de permitir unir volúmenes, sumar retornos, a buscar rutas óptimas en varios términos, la E de environment, la E de euro, efectivamente, como dice Aristarco desde hace tiempo, y uso esa frase muchas veces citándolo a él. Ahí la tecnología es clave, pero no olvidemos también que la tecnología tiene que estar basada justamente en una estrategia. Por nuestra parte, creemos que para poder acercar las ventajas del ferrocarril, que son muchas, he dicho unas cuantas, hay otro dato interesante que es comparable en las emisiones de CO2 de una unidad básicamente típica de tren en un trayecto de 15 kilómetros de ida y vuelta, viene a ser de 0,24 kilos de CO2 emitidos. Una bicicleta eléctrica son 0,19. Por lo tanto, somos comparables a la bicicleta eléctrica, pero en cambio poca gente lo utiliza, poca gente lo sabe. Entonces, primero hay un punto de causar la tecnología. Segundo, también ponerla en valor. Esto hay que comunicarlo. Lo hemos hecho mal. Tenemos que hacer mejor branding desde el ferroviario. Y como resumen, diría que la tecnología tiene que estar dirigida, como decía, a 3 puntos. Información en clave cargador. Mapear dónde están, cómo podemos colocar los activos multimodales, qué hace qué capacidades tiene y tercero, cómo los relacionamos. A partir de ahí podremos obtener respuestas a través de la tecnología a estos retos, apasionantes por cierto, que estamos viviendo. Hemos comentado contigo que te has manifestado que ha habido ciertas reticencias por parte del operador ferroviario a la hora de integrarse en un marketplace. ¿Cuáles son estas reticencias y cómo pueden vencerse? Desde tu punto de vista. Tal vez, no recuerdo si he dicho reticencias, pero si lo he dicho no es la palabra exacta. El ferroviario, no olvidemos que durante muchísimos años, desde prácticamente su nacimiento, ha sido intermodal, por naturaleza intermodal, digo no multimodal. La fotografía típica de una grúa, de un barco que carga carbón encima de un tren que está al lado del barco, vamos, yo creo que la recordamos todos. Pero claro, esto hace que, de alguna manera, el ferroviario, la operadora ferroviaria, además, y hasta hace muy poquito, muy basada en operadoras públicas, ha tenido un cliente cautivo. Cliente que ahora ya deja de ser cautivo con la entrada en vigor del 4º paquete ferroviario, entre otras, y además la entrada de la competencia. A empresas privadas actualmente tienen unos índices de prestación y de crecimiento extraordinarios en España, fuera de España, etcétera, y realmente eso, de alguna manera y en corto, pone las pilas al ferroviario. Pero insisto, la otra es que desde el ferroviario, cuando perdemos o se pierde el cliente cautivo, espabilas. Yo creo que esa es si por reticencia quieres digamos, traducirlo por lo que acabo de decir, entonces válida es la palabra. Muy bien. Perfecto. Siguiendo con el hilo argumental del debate,
Me gustaría introducir a Emilio. Emilio, desde Eusincro, desde hace tiempo estáis involucrados en poner en marcha plataformas, digamos. Nosotros estamos trabajando coméntanos un poco qué estáis haciendo, qué habéis hecho hasta la fecha, y qué previsiones tenéis de seguir desarrollando todas estas cuestiones. El negocio de Eusincro está muy centrado en el trámite documental y gestión aduanera. Cómo la plataforma puede facilitar y agilizar todos esos trámites. Pero nuestra función quiere ir más allá, ¿no? No solo queremos tramitar, gestionar documentos, sino que queremos ser parte de este marketplace, dinamizar el marketplace y ayudar con nuestra capacidad tecnológica al sector a poder implementar este marketplace. Nosotros ahora estamos trabajando con la Comisión Europea en la preparación de una propuesta para crear un marketplace de contratación. Creo que puede ser un paso importante y queremos ser parte de todo este proceso de transformación que comentaba Nuria, ¿no? Y por parte de lo que estábamos comentando del tema del marketplace, sobre lo que comentabas tú, Jordi, el tema de la gobernanza del dato, ¿no? Yo creo que ahí es la clave de todo esto. La gobernanza, ¿no?, de una plataforma de este tipo, ¿no? Cómo se integra la competencia, cómo se integran o cómo se compatibilizan con otras experiencias que están surgiendo en el mercado, ¿no? Desde la iniciativa pública e incluso privada. Y ahí la tecnología tiene mucho que decir, ¿no? Aristarco, tú que llevas muchos años intentando agilizar o facilitar todo el proceso de cambio hacia la multimodalidad. La tecnología, ¿no? Tú has trabajado con nosotros, con Eusincro en el pasado, y ¿cómo ves Eusincro o las nuevas tecnologías en todo el proceso de...? Un poco al hilo de lo que comentaba Ignasi, tenemos diferentes fases de implementación, ¿no? La primera es un mapping de los servicios multimodales. Necesitamos saber qué hay, dónde está y cuál es la disponibilidad de todos esos equipos y servicios, que a día de hoy cualquier operador lo hace de forma manual. ¿Por qué no se conoce, digamos? Pues por lo que hemos comentado antes, ¿no? Esa falta de interés en colaborar, porque han sido modos de transporte poco colaborativos y estancos, cada uno con otro, y no ha habido ese hilo conductor, ¿no? Entonces, tal como comentaba Ignasi, necesitamos saber ese mapping de servicios y de equipos multimodales, dónde están. Esa es una primera fase con un nivel de tecnología básico, muy, muy básico. Luego debemos de mejorar las rutas, debemos de ser capaces de incorporar un optimizador de rutas que hoy en día existen, es decir, estamos hablando de un segundo nivel de tecnología. Ese optimizador tiene que ser flexible, evidentemente, tiene que ser en base a los criterios del cargador o del usuario que necesite para ese transporte o para ese servicio. En algún caso será rápido, en otros será más sostenible y en otros será más económico. Es decir, tiene que haber diferentes criterios a la hora de hacer la selección. Y luego está la tercera fase, que es ya la que estamos comentando con Emilio, de la capacidad de hacer bookings, de que a través de esa plataforma se pueda generar la contratación. Y ahí sí que entran otras tecnologías que necesitamos que sean transparentes, que sean seguras, y el modelo de gobernanza. Al final necesitamos una torre de control que sea lo más independiente posible, o un modelo híbrido en el cual la parte pública también colabore con una parte privada. Pero evidentemente es una torre de control física, real, con personas, ayudadas por la tecnología, por tecnologías como pueden ser gemelos digitales o inteligencia artificial que permita anticiparnos y, sobre todo, en el caso de que haya algún evento, ya sea un ataque físico, cibernético, mal tiempo, cualquiera de esas cuestiones, que los operadores de esa torre de control tengan la capacidad de reaccionar a tiempo real con toda esa información. Evidentemente, gobernanza del dato, algoritmos que recomiendan cuál es la ruta mejor, tienen que ser claros, transparentes, de ahí que explicables. Y explicables, tal como tú dices, totalmente explicables. Y luego otro tema que ha salido a hablar, ¿no?, es toda la parte de los ecosistemas del transporte multimodal y los silos que se pueden, ¿no? El riesgo de acabar, de que los datos terminen en silos, ¿no? Es decir, la sincronización del dato para poder darle al marketplace realmente el potencial que tiene, ¿no? Un ejemplo práctico, ¿no? Es decir, de algo hecho manual, como son esas pruebas pilotos que comentaba Jordi, ¿no? Es decir, dar un servicio a un cliente,
que tiene ciertas exigencias, como ha sido la última prueba piloto, en la cual han participado 6 empresas de 5 países diferentes. Ninguna de esas empresas se conocía y entonces hemos tenido que hacer la labor de coordinación, una labor manual, ¿vale? Pero los datos están ahí, los datos se han compartido manualmente. Debemos de buscar la fórmula para que eso pueda hacerse de forma digital, automática y que cada trabajo no sea a mano, ¿no? Es un reto muy importante el de la sincronización. A nosotros en los proyectos piloto que hemos hecho es lo que más nos cuesta, ¿no? Que los ecosistemas puedan, no compartir, porque yo no pido que compartan sus datos, pero sí sincronizar entre sistemas, entre plataformas. A nosotros como cargadores, en relación a las plataformas, lo que sí nos gustaría es que, bueno, ahora mismo nosotros hemos apostado a nivel de intercambio del dato. Estamos apostando por la plataforma Simple, que es una plataforma que lideran Puertos del Estado, Adif y Midma, y que en principio su funcionalidad es el intercambio de datos. Es la filosofía de introducir el dato una sola vez, que ese dato corra por toda la cadena de transporte intermodal, multimodal, y que cada uno utilice ese dato y haga pues, la operación que sea necesaria desde el origen hasta el destino de la mercancía. Entonces, esto es una buena idea, ahorra costes administrativos, de gestión, de personas que están haciendo al final una labor que no aporta valor a la empresa, y estupendo. Pero necesitamos que todas estas plataformas, la de YouSyncro, el Marketplace, se integren. Entonces, que no solo corran los datos, que no solo corra la información de los participantes, las alternativas, las opciones, sino que coja del ERP de la empresa cargadora, se cojan las necesidades y eso ya está. Funciona producción, funciona el transporte y ellos solo ha llegado el producto al cliente sin más que hacer. Esto sería, bueno, pues el objetivo último, ¿no? Es un reto ¿A que importante. sí? Apasionante. ¿Cómo se logra, digamos, esa interacción, esa colaboración, digamos, poner sobre la misma mesa esos elementos que existen para poder utilizar lo bueno de cada uno y sacar un producto mejor, ¿no? De alguna manera. Sí, a ver, y también hemos de ser realistas que plataformas y marketplace ya hay. Entonces, hay que trabajar lo que hemos comentado, ¿no? En la mesa hay que trabajar sobre lo que ya existen. Aquí no se trata de inventar la rueda, la interoperabilidad de los sistemas. Porque así consigues herramientas mucho más potentes, muy potentes. También es verdad que hay unos players hablamos con Aristarco, ¿no? Tampoco es cuestión de dar nombres, pero hay unos players muy grandes, muy importantes, que hasta dónde van a querer ser interoperables, ¿no? Hasta que se les aporte valor. Es decir, yo creo que si todos están abiertos a colaborar, si se les aporta valor. No olvidéis que tenemos circunstancias de viento a favor. Es decir, hasta hace muy poquito no teníamos esta presión, digamos, medioambiental sobre el mal llamado cambio climático, porque lo que sí está demostrado es el calentamiento global. El cambio climático es una hipótesis, pero lo que sí es claro es que está aumentando este riesgo a nivel mundial y, por tanto, ese es un viento a favor que hasta ahora no teníamos. Y, por tanto, el uso de medios de transporte y de colocación de medios de transporte sostenibles desde origen a destino, esto es una realidad hoy en día que no era hace escasamente 3 años, la concienciación que hay. Y, por tanto, de cara a la posible, digamos, mejor posición de cambio, ¿no? De ciertos sectores que además están muy atomizados. Si hablamos de logística carretera, está muy atomizado, muy poco concentrado. Y por tanto, ahí hay un hándicap importante también, que justamente estas plataformas y la tecnología nos puede ayudar. Pero nos viene a favor este tema para el cambio. Lo que, en cambio, no hay son suficientes capacidades para dar lugar a una respuesta clara de lo que decía Emilio. Y yo creo que la respuesta tiene que estar, Emilio, en que sea un modelo de negocio per se, la plataforma. Ha de ser un modelo de negocio asociado a la plataforma, puesto que solo para que pueda servir para sumar datos, bueno, entramos en el concepto de quién es ese dato. Y ahí eso nos va en contra, ¿no? En cambio, si hay un modelo de negocio asociado al desarrollo de la plataforma, seguramente podemos tener un punto de éxito. No olvidemos también de las tecnologías que han salido, que hay otra que nos puede ayudar también, que es toda la parte de blockchain, para asegurar justamente un flujo paquetizado de información segura, que eso también ayuda enormemente en todo el discurso que estamos haciendo. ¿Vale? Opinión. Sí, no.
Otro tema importante que nos ha planteado la Comisión Europea de cara al proyecto que estamos preparando para el Marketplace, la contratación de transporte multimodal, es nos plantean dos temas muy importantes. Uno es la sincronización o la coordinación y la otra es la estandarización, ¿vale? Entonces ahí tenemos, bueno, tú también estás trabajando con nosotros en la preparación de ese proyecto, pero bueno, es un tema que va mucho más allá y que obviamente tiene su razón de ser, ¿no? Toda la parte de estandarización. Ya por alusión, entonces me veo obligado, ¿no? Es decir, también decir que esa posición de la Comisión va en línea con lo que yo estaba comentando. Es decir, hasta ahora la Comisión no se había posicionado de manera clara en este sentido. Tengámoslo muy, muy claro esto, ¿eh? Estamos hablando de una de las iniciativas de proyectos con mayor dotación que se han lanzado, ya es realidad, ya está abierta, y tiene una formulación de calls específicas para este término. Hasta ahora esto no había ocurrido. Yo creo que este es un dato muy importante a tener presente. En el sentido que decíamos, hasta hace bien poco incluso se hablaba de volver a fomentar según qué tipo de transporte por carretera. Esto ya no sale en los principales rankings de asignación presupuestaria de la Unión Europea. Este es un mensaje que hay que aprovechar también. También, yo creo que, evidentemente, Emilio, estamos trabajando en ello, ¿no? Pero el concepto de estandarización, yo creo que también ahí hay que discutir mucho a nivel técnico, porque puede haber una entrada abierta de datos y, por tanto, información en la plataforma contra una cierta, digamos, estandarización de cómo accedes. La estandarización en el dato está en la clusterización de los mismos, es decir, en la agrupación por procesos valor. Y ahí va, por ejemplo, el concepto de motor de búsqueda que decía Aristarco. Es el que nos puede dar, es una reflexión académica para discutirla, ¿no? Pero es el que nos puede dar la respuesta a la estandarización. Y de ahí el modelo de negocio. Porque imagínate que esa estandarización, por ejemplo, lo colocas como motor de búsqueda por volúmenes, por tiempo recorrido, por menor CO2, etcétera, etcétera. Y ahí, por coste, obviamente, y ahí te puede dar justamente este concepto de qué paquetes estandarizar. Pero bueno, insisto, estamos trabajando, como bien has dicho, en el tema y hay que discutir bien antes de formularlo, obviamente. No, y como decía Nuria, que es el momento, ¿no? Que precisamente hay aires de cambio, hay financiación y tenemos que estar ahí y apretar y trabajar en el tema. Importante además la posición del Ministerio, no olvidemos, hay un plan que contempla estas opciones y que se sepa o no es el único plan existente. Bueno, yo estoy encantada porque habéis dejado el listón muy arriba, ¿eh? No, yo creo que un aplauso del público, por favor, que se note que tenemos público. Porque ha sido súper interesante. Yo he tomado muchas notas, muchas, empezando por Nuria, que nos decía al empezar, algo tiene que cambiar, ¿eh? Desde la jefa de los cargadores nos decía, oye, algo tiene que cambiar, porque el 90% del transporte lo hacemos por carretera. Tiene que haber otras alternativas, ¿no? Y nos decía, los cargadores las estamos buscando y una de estas alternativas buenas puede ser, por ejemplo, el tren. Y además el cliente pide este cambio también, ¿no? Es decir, ahora este cambio es negocio también, porque contar al cliente, ¿no? que lo hacemos bien, pues por el bien del planeta, por esa huella de carbono, por evitarla, pues bueno, el cargador también lo pide, ¿no? Y el cargador... Alguien nos decía también que es el primer prescriptor, ¿no? El que tiene que decir cómo quiere las cosas. Más datos sobre las bonanzas del ferrocarril. Ignasi nos decía, solo del 3 al 5% de la carga va en tren en España, ¿no? En Europa, bueno, el 17%, tampoco es tanto, pero es que, bueno, la huella de carbono que nos ahorramos
es del 92%, menos de CO2. Lo comparaba, ¿verdad?, creo, con una bicicleta, que yo he quedado, digo, bueno, pero increíble, ¿no?, compararlo con una bicicleta. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, en proyectos de 15 kilómetros. Sí, Este dato. vamos a matizarlo, claro. Si vamos de 600 kilómetros, bueno, si alguien va en bici también Mucho tanto más. tiempo, no es En mucha. 700 kilómetros, mucho más. Mucho más todavía. Otra cosa interesante que ha salido aquí, porque el tema de la falta de conductores ha salido, ¿no?, cada vez que hablamos del transporte de mercancías, sale este tema, que falta muchísimos en España, solo en España, no hablamos de Europa, faltan 15.000. Alguien dice, bueno, a lo mejor un tema importante puede ser la conciliación, sobre todo para la entrada de la mujer en este sector, que puede ser muy importante. Y dice, bueno, si somos capaces de integrar, si somos multimodales, a lo mejor ese trayecto Almería-Helsinki puede ser Almería-Barcelona, vuelvo a casa y luego, oye, pues la mercancía se va en tren, ¿no? Pues es otra salida muy interesante. Bueno, y luego los secretos de esta multimodalidad, ¿no? Este cuatrinomio. ¿Qué necesitamos? Bueno, necesitamos informar, ¿no? Informar al cargador, información. Necesitamos mapear. Oiga, ¿cuántos somos? ¿Dónde estamos? ¿Hacia dónde tenemos que ir? Si mapeamos, optimizamos. Qué importante la optimización, porque eso es dinero. Y luego toda la parte relacional. Aquí hay un tema, porque claro, eso de los silos, la información es poder, compartir información. Yo conozco el proyecto Simple, lo conocemos en Biniu porque el primer año hablamos de él en el eje de logística. El año pasado volvimos a hablar del proyecto Simple en movilidad y bueno, qué bien integrarse en esta plataforma que parte la idea del sector público. Bueno, pues empecemos por ahí, ¿no? Y luego, bueno, hay mucho que discutir, porque esto no es nada fácil y es complejo, sobre todo, bueno, hay muchos más retos, ¿no? La interoperatividad, se ha hablado también del blockchain como sistema seguro, ¿no?, para canalizar toda esta información y que todo el mundo esté contento, porque los datos, ya sabemos qué pasa con los datos son poder hoy en día, el Big Data es el petróleo, el petróleo de los datos, el nuevo petróleo, dicen. Bueno, coordinación, en fin, de todo. Nos ha quedado claro, gracias a Aristaco, que yo ya creo que ella puede patentar esta frase que la E de environment es la E de euro. Y aquí el euro, y también nos ha dicho Nuria, el 10% del coste del transporte de mercancías, pues bueno, es el transporte, ¿no? Y bueno, los decimales son millones de euros, que bueno, esto es importantísimo. Bueno, gracias a todos por venir, nos ha encantado, lo habéis dejado todo, vamos, muy arriba. Esta sesión del Marketplace Europeo Multimodal que hemos preparado en Biniu Mobility, pues con uno de nuestros sponsors, con esta gente que nos acompaña en estas empresas como es Cimalsa, Logística y Movilidad. Voy a aprovechar también para contaros, pues bueno, las otras empresas que nos acompañan, públicas y privadas, porque si algo ha quedado claro a lo largo de estos 4 días de Biniu aquí en Mobility, es que hay que cooperar más que nunca. Bueno, las diré rápido, El Ayuntamiento de Barcelona, Barcelona Activa, el Gobierno de España, Ministerio de Cultura y Deporte, el Plan de Recuperación de Transformación y Resiliencia, la financiación también de la Unión Europea Next Generation, la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, Metròpolis Barcelona, AMB, Agbar, Colonial, Port de Barcelona, Acció, Incasòl, Institut Català del Sòl, Savills, CEPES, Entidad Estatal del Suelo, Servihabitat, La Vanguardia, que es nuestro medio de comunicación oficial, y bueno, este acto que ya sabéis, este mega evento híbrido que es Biniu, organizado por el Consorci de la Zona Franca. Bueno, y con vosotros hemos llegado al final de este Biniu, la que ha sido nuestra casa durante 4 días. Bueno, qué bien nos lo hemos pasado, cuántas cosas hemos aprendido. En estos 4 días hemos visto pasar 4 días frenéticos e intensos. Yo les comentaba a los invitados de este último panel que a veces me estresaba, de lo rápido que va todo. Digo, ¿cómo estáis vosotros? Yo ya estoy un poco estresada de ver, sobre todo en el sector de la movilidad, en este último año, cómo hemos avanzado. Pues bueno, hemos visto aquí, yo decía, las personas, los empresarios, empresarias que mueven los hilos del sector de la movilidad aquí y en todo el mundo. Los hemos visto a velocidad de vértigo, bueno, tanto que mientras buscábamos muchas de las respuestas, las preguntas ya habían cambiado. Por lo tanto, las preguntas ahora ya son nuevas. Gracias también al público que nos habéis acompañado desde el plató y también podéis aplaudiros, público. Y también
Desde vuestra casa, desde vuestra empresa, a través del streaming, esas 12.000 personas que se han apuntado a Biniu de 100 países diferentes alrededor del mundo. Gracias también a los ponentes y las ponentes de Biniu Mobility por compartir vuestro talento con nosotros y vuestras experiencias. Por mi parte, también quiero dar gracias al Consorcio de la Zona Franca de Barcelona por volver a darme la oportunidad de participar en este evento híbrido único como es Biniu y en este caso repetir en Biniu Mobility. Bueno, y ahora me vais a permitir que dé las gracias a mis compañeros y compañeras, los que no se ven, los que trabajan mucho detrás de las cámaras, que vamos, han hecho que este trabajo sea para mí un parque temático. Un aplauso para mis compañeros y compañeras. Y ahora os voy a contar la guasa que se han traído todos estos días, porque yo tengo dos profesiones que me apasionan. Una es la de periodista, que me permite, pues bueno, meterme en universos paralelos como Biniu Mobility y saber de muchas cosas. Y la otra gran pasión y profesión es la de cantautora. Escribo y canto canciones. Bueno, como probando sonido el primer día canté una de mis canciones, me han estado, ¿vas a cantar? ¿No vas a cantar? Digo, bueno, yo escribo habaneras que hablan del mar. Digo, habanera no, pero me voy a buscar una canción que integre muchas de las cosas que hemos dicho aquí. Bueno, fantástico. Digo que bueno, a ver, traedme un poco de agua, compañeros, porque hace mucho rato que no bebo. Y a ver, aquí, esta es nueva, vale. Pues decía, bueno, cuando nos vamos de bolo, cuando nos vamos de actuación, los cantantes vamos, pues, en transporte público no, pero a veces en autobús, en furgoneta. Voy a beber un poquito, ¿eh? Esto es para crear un poquito de ambiente, ya lo digo también. Y bueno, hemos hablado aquí de autobuses, de transporte público, de integración. Yo recuerdo a Mike Ríos. ¿Quién no recuerda el blues del autobús de Miguel Ríos? Y además hay que colaborar. O sea que yo os voy a pedir... ¿Quién conoce el blues del autobús de Miguel Ríos? Que levante la mano, porque voy a pedir colaboración, porque en este nuevo escenario necesitamos colaborar. Voy a cantar un trocito del blues del autobús porque me he venido arriba. Solo necesito que cuando os lo diga a tempo, no me hagáis quedar mal, porque quedaré mal, digáis, vivo en la carretera, ¿vale? Venga, a tempo, ¿eh? Voy a empezar. Vosotros también, compañeros, que solo reís y no hacéis nada. Venga. Vivo en la carretera, dentro de un autobús. Vivo en la carretera, aparcada en un blues. Vivo en la carretera, siempre miro hacia el sur. Vivo en la carretera, el blues del autobús. Bueno, y hasta aquí. Biniu Mobility. Volvemos. Un beso grande. Feliz jueves. Fabricamos talento, fabricamos innovación y, cómo no, sostenibilidad. Fabricamos una nueva economía y un mundo nuevo, en 3D, por supuesto. Pero sobre todo, fabricamos futuro. Y es que fabricamos empleo para más de 137.000 trabajadores. Fabricamos oportunidades globales de negocio en un espacio de más de 10 millones de metros cuadrados. Y fabricamos servicios de vanguardia y ventajas competitivas para más de 175 empresas. Consorcio de la Zona Franca. Fabricamos oportunidades para tu futuro. Welcome to D-Factory, the factory that develops talent, technology, innovation, and of course in the heart of Barcelona. After all, D-Factory is consolidating Barcelona as a European capital of development for Industry 4.0, for digitalization, for transformation, creating 1,500 direct jobs and 5,000 indirect jobs in the city, close to the metro, the harbour and the airport. And promoted by the Consorcio de la Zona Franca de Barcelona.